Dulce y burbujeante sabor a manzana, proveniente de los mejores campos de California y endulzado con la planta amazónica del futuro. Esto es marketing saludable. ¿Quieres saber más sobre el tema? En Sinergia puedes hacerlo. Este 27 y 28 de marzo en la Universidad ICESI se llevará a cabo el evento de mercadeo más grande de Colombia, que en esta ocasión trae la experiencia del marketing saludable. No te lo puedes perder. En esta nueva versión, Sinergia nos trae el tema de marketing saludable. Sabemos que actualmente los consumidores están encaminados a adaptarse a un nuevo estilo de vida por lo sano y lo saludable, y es por esto que las marcas han tenido que adaptarse a ellos para suplir con sus nuevas necesidades. Bueno, también queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Sinergia ICESI. Allí podrán enterarse de lo que está pasando, comentar y subir las fotos que ustedes se tomen durante el evento. Démosle la bienvenida a nuestro primer conferencista del día de hoy. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y actualmente es docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad ICESI. Tiene una especialización en administración, una maestría en mercadeo y un doctorado en comportamiento del consumidor en la Universidad de Tulane. Por favor, damas y caballeros, démosle un fuerte aplauso al doctor Germán Castellanos. Bueno, como ustedes ven, yo soy ingeniero mecánico, esto es mercadeo y eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y además de eso voy a hablar de estilos de vida saludable, que todavía es completamente distinto a lo anterior. Y la razón es la siguiente. Yo estudié ingeniería, después estudié administración y trabajé en diferentes empresas, al final hice un doctorado y a mí siempre me intrigó por qué uno hace las cosas que hace, sabiendo que están mal, que no sirven, pero no solamente las hace una vez, sino que las sigue haciendo. Y en buena medida lo practico hoy en día en la parte de comida y de ejercicio. Entonces estos son más o menos los temas de los que vamos a hablar muy rápidamente, pero todo empezó en la parte de la tesis mía cuando en el caso de Estados Unidos y muy próximamente a nosotros nos tocará, uno de los problemas más grandes del mundo hoy en día es obesidad. Y es que básicamente la gente come más de lo que debería de comer. Eso al final termina siendo un problema no solamente para los gobiernos, sino para las empresas y para la sociedad en general. Entonces, una de las formas de medir obesidad, no es la única forma de hacerlo, es el índice de masa corporal, que va a una escala, básicamente el límite es 25, de ahí para adelante se supone que uno está más gordo de lo que debe estar. Pero en el caso de Estados Unidos, más de la mitad de la población es obesa. Y de ese 50%, 20% tiene un IMC o un índice de masa corporal mayor a 30. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que la gente no se puede mover, no puede hacer mayores cosas, tiene una gran cantidad de problemas de salud y ahí lleva esto a una gran cantidad de enfermedades. Si ustedes lo ven, ¿y qué quiere decir esto desde un punto de vista gráfico? Es esto. Lo que a uno le dicen, o lo que estos dicen, estos son más que todo médicos, es que uno debería estar en este rango. Realmente es bueno y tiene sus ventajas estar en este rango. Cuando uno pasa a esto que es sobrepeso, ¿qué quiere decir? Simplemente el exceso de grasa o el exceso de volumen no le permite a uno vivir bien, no le permite hacer a uno las cosas que le gustaría hacer. El otro extremo también es malo, o sea, simplemente el no tener nada de grasa o simplemente huesos hace muchos años se llamaba desnutrición, hoy se llama, ya tienen nombres más elegantes para eso, se llama anorexia y otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en hombres o en mujeres uno ve exactamente los mismos patrones. En el caso de Colombia nosotros estamos muy por estos lados. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a la sociedad a hacer eso? ¿Por qué razón uno de una manera u otra se preocupa? Y aquí viene una de las cosas, esto es mercadeo desde el punto de vista de uno, no de las empresas. Y es, ¿por qué razón uno llega a estas cosas y no es consciente de eso? Entonces básicamente al final todo el mundo lo dice, todo el mundo lo lee, pero realmente son muy pocos los que lo hacen. Y es que uno al final debe llevar un estilo de vida saludable. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente comer bien y hacer ejercicio. Ustedes le pueden trabajar a estas otras cosas y puede uno meter la parte mental, espiritual y demás,
y de ahí hay oportunidades para hacer negocios en todos lados. Pero básicamente lo que pasa es que uno come muy mal y generalmente no hace nada. Es una vida sedentaria y uno come mucho más de lo que debería de comer. Y además de eso come de lo que no debería de comer. Entonces, ¿qué quiere decir en últimas un hábito saludable? ¿Cómo hace uno eso? Realmente es algo muy difícil de hacer, esa es una de las cosas complicadas de eso. Y es que uno tiene que crear los hábitos. Si ustedes hablan de mercadeo, uno crea o uno cambia el comportamiento cuando lo hace varias veces, lo repite y al final le queda en automático. Eso es un hábito. Uno hace cosas sin pensar. Simplemente, si uno se pusiera a pensar en todas las cosas que tiene que hacer todos los días, la verdad es que nunca saldría de la casa. Uno simplemente se levanta, arranca y va haciendo todo de una manera muy sencilla. De pronto algo pasa en el camino y entonces uno es consciente de lo que está haciendo. Y esa es una de las palabras claves de todo esto, es que uno tiene que ser consciente de lo que hace. Y para ser consciente de lo que hace, uno puede utilizar también, estos son principios de administración muy sencillos y esto se llama estrategia. Pero desde el punto de vista de uno. Uno tiene que tener claro, para hacer un hábito o para crear un hábito, uno tiene que cambiar el comportamiento, pero tiene que tener claro qué es lo que quiere lograr. Y aquí mídanlo como ustedes quieran. Puede ser el índice de masa corporal, puede ser el peso, puede ser las horas de ejercicio que ustedes hacen a la semana, el tipo de comida que comen, lo que ustedes quieran. Lo otro que es importante y que nosotros somos sumamente buenos es a decirnos mentiras. Yo les pregunto a ustedes qué hicieron, qué comieron ayer y uno siempre cuenta generalmente lo que uno debería de haber hecho, no lo que hizo. La única manera de agarrar conciencia sobre uno que hace, y no solamente en esto, sino en cualquier cosa, es registrar la información. Si ustedes hacen algo, simplemente lleven un registro de lo que hacen. Si uno no es consciente de lo que está haciendo, es muy difícil cambiar lo que uno hace. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que hago hoy, y hablando de este tema simplemente es qué como y qué ejercicio hago. Perdón. Si yo logro identificar en dónde estoy, me va a quedar más fácil ver cómo o qué alternativas tengo para llegar a lo que yo quiero lograr. Este es el objetivo, esto es lo que yo hago hoy en día y estas son las alternativas. En este caso la alternativa ya está dada y es comer bien y hacer ejercicio. Entonces, no importa cómo lo hagan o cómo lo definan ustedes, uno sí tiene que tener claro qué es lo que quiere lograr. Entonces, ¿cómo logra eso? Y uno, no importa en dónde está, si está comiendo, haciendo la planeación estratégica de un negocio o una campaña de mercadeo, uno tiene que tener indicadores. Uno tiene que saber si lo que le está yendo está bien, si lo que está haciendo le está dando el resultado que quiere o no lo está haciendo. Esto, entre otras, si ustedes lo ven de otra manera, uno lo aplica cuando trabaja, pero jamás lo aplica en su propia vida. Entonces, uno tiene tiempo para hacer todo lo que quieran los demás, menos lo que uno debería de hacer. Entonces, esta es otra tendencia que te viene también en mercadeo, y es mercadeo desde el punto de vista de uno como el consumidor. Uno también tiene como consumidor un gran poder, pero hay que hacerlo real, hay que volverlo realidad. Y eso lo hace uno cambiando sus comportamientos. Para eso sirven los indicadores. Estos son algunos, no son necesariamente esos, pero uno puede tener el índice de masa corporal, simplemente el peso. Hay análisis de laboratorio que uno se puede mandar a hacer y sabe si tiene azúcar o no en la sangre, cuál es el nivel de colesterol, triglicéridos y otro poco de cosas. No importa cuál quieran, simplemente usen el que ustedes quieran. Pero usen indicadores, porque esa es la única manera en que uno sabe si lo que está haciendo le está dando el resultado que uno quiere o no. Entonces, empecemos. ¿Dónde estoy? Lleven un registro, si ustedes de verdad quieren cambiar lo que están haciendo, lleven un registro de lo que comen y del ejercicio que hacen. Y háganlo durante una semana y verán la gran sorpresa que se van a llevar. Si ustedes lo miran por el otro lado, eso es lo que uno perfectamente aprovecha en mercadeo desde el punto de vista de marcas y empresas. Y es que uno es muy bueno contestando lo que la gente le pregunta de una manera inteligente. Jamás contesta la verdad. Muy rara vez. A veces porque no la sabe y a veces porque simplemente no es adecuado contestar de esa manera. Entonces,
¿Qué es lo que uno debería de hacer? Simplemente lleven un registro diario. Ustedes lo pueden llevar en papel, lápiz, o simplemente si ustedes usan la parte electrónica, este es uno que yo uso, básicamente tiene las 3 Bs más importantes: bueno, bonito y barato. Esto es creado por el gobierno de Estados Unidos, es gratis, todo el mundo tiene acceso y tiene todo hecho. Entonces, simplemente es un portal en internet donde a uno le muestran qué es lo que debe hacer, le ayudan a registrar la información, le sacan las estadísticas y le ayuda con todo este proceso. Ahora al final lo vamos a ver. Lo otro que es ahí es, bueno, si yo quiero, y este es un punto de partida, si yo quiero reducir el peso, yo quiero aumentar las horas de ejercicio, yo necesito saber en dónde estoy hoy. Ya lo hice durante esta semana, registré la información y ahora fijo la meta. Y digo, yo quiero dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que ustedes quieran. Aquí lo importante es empezar. Porque mientras que ustedes no empiecen, no van a cambiar un comportamiento. Y si el comportamiento no se hace varias veces, jamás se volverá hábito. Entonces, veamos un poquito las definiciones de esto. ¿Qué es comer bien? Y esta es una de las preguntas claves de eso. Si ustedes se ponen a mirar la parte de publicidad de las marcas y en la parte de alimentos, cada uno empuja para su lado. Entonces, hay unas cosas que uno debe saber y esto es simplemente la parte básica de nutrición. Yo no voy a hablar de eso con todos los detalles, pero lo que yo sí quiero mostrarles es que esto son las cosas que uno debería de tener en su organismo todos los días consumiendo para poder vivir bien. ¿Qué es eso? Carbohidratos, proteínas, grasa, vitamina, minerales y agua. El agua no da energía, pero nosotros somos, no sé cuánto es, pero por ahí 60 o 70% de agua. Entonces hay que echarle agüita al sistema porque si no, no funciona. Pero uno en general debería, de alguna manera, de comer todas estas cosas. Estos son guías generales y es que está todo montado sobre una persona que coma alimentos diversos, pero que le den 2000 calorías al día. Calorías es básicamente la energía del organismo. Uno simplemente se alimenta, eso le da calorías y simplemente durante el día uno se encarga de gastarlas. ¿Cómo las gasta? Simplemente haciendo lo que yo estoy haciendo ejercicio, comiendo, durmiendo, estudiando. Todas esas actividades requieren energía y esa energía proviene de los alimentos. Si una persona debe consumir 2000 calorías al día, debería de consumir carbohidratos, proteínas y grasa. Y estos son los porcentajes. Más o menos la mitad en carbohidratos, entre 10 y 35 de proteínas y 20 y 35% de grasa. Mucha de la publicidad y lo que ve uno en mercadeo le dan palo a las grasas. Las grasas en exceso son malas, pero son necesarias y el organismo las necesita. Lo que pasa es que muchas de estas cosas nosotros las comemos, pero comemos mucho más de lo que necesitamos. Si ustedes quieren ver los detalles, hay lugares en internet donde está mucha de esta información. Esa es simplemente una tabla donde da una idea de cuánto debería uno de consumir en calorías por día y cuáles serían las mezclas de carbohidratos, proteínas y grasas. Pero simplemente recuerden que uno necesita comer de todo eso todos los días para estar bien. Este es un modelo del gobierno gringo donde simplemente todo ese poco de cosas las ponen de una manera gráfica muy sencillita y entonces básicamente lo que ellos dicen es, vea, si usted va a comer algo, usted debe tener de esos 5 grupos de alimentos. Usted debe tener frutas, debe tener verduras, debe tener granos, cereales, debe tener proteína y debe tener lácteos. Y lo que esto más o menos muestra es las proporciones de cada uno de ellos. Este es el modelo de Estados Unidos, hay modelos ingleses, hay modelos australianos, españoles, de todos lados. Yo simplemente me monté con este porque cuando estudié estaba en Estados Unidos y simplemente el menor esfuerzo siempre gana. Si está ahí, yo no me voy a poner a trabajar gratis. Y si ya alguien se lo inventó, simplemente lo uso. Si ustedes quieren ver esto y lo quieren hacer de una manera bien, esta es la manera más sencilla de hacerlo. Y es, entren y miren, lean. Este es el lugar en internet y aquí le explica a uno qué es cada una de estas cosas.
¿Qué son frutas? ¿Qué son verduras? ¿Qué son cereales? ¿Qué es proteína y qué es lácteo? Y aquí entra uno de los conceptos, entre otras que he aprendido, y es uno de los que me ha llamado la atención, y es que no todas las calorías son iguales. A mí siempre me ha llamado la atención, y yo lo veo en algunos casos de amigos o compañeros de uno, que comen y comen y comen y jamás engordan. Entonces dice uno, eso no tiene ningún sentido. La razón principal es que comen cosas que la gran mayoría de las calorías las consume el organismo. Hay una cosa que estos le llaman calorías vacías, me imagino que es la traducción, y aquí están todas las cosas ricas que uno come y no debería comer. ¿Qué es eso? Básicamente azúcar. El azúcar da energía, pero después cuesta trabajo acabar con ella. El azúcar se necesita, pero no en las cantidades que nosotros comemos. Hay otras cosas como productos lácteos, helados, todos los embutidos, que tienen muchas de esas grasas, azúcares y cosas que el organismo no metaboliza de una manera sencilla. Entonces uno tiene que tener cuidado en todas estas cosas buenas que ustedes ven acá, qué tanto come. No quiere decir que no deba comer o que no pueda comer. Sí, pero en las cantidades que es. Acuérdense que la clave de mucho de esto es uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Si uno no lo es, pues tarde o temprano pagará las consecuencias. Entonces, eso en resumen es comer bien, comer un poquito de todo, comer variadito, y la otra que es muy importante, uno tiene que comer todos los días, al desayuno, al almuerzo y a la comida. En algunos casos recomiendan comer entre comidas. En el caso particular mío no como porque entonces comería más todavía de lo necesario. Pero algunos logran controlarse porque lo que dicen, y sobre todo cuando la persona hace ejercicio, es que las calorías y la energía poco a poco se va acabando. Entonces uno tiene que mantener al organismo alimentado con energía para poder continuar el día. Pero en resumen, eso es comer bien. Coman 3 veces al día, coman un poquito de carbohidratos, proteínas, lácteos, frutas, verduras, y miren a ver eso. Si no saben qué es o cómo es, yo les recomiendo este sitio. Ahí explica todo qué es cada uno de esos, y además de eso le ayuda a uno a llevar el registro diario de las cosas que hace. Le explica, y además de eso es un sitio que es bueno, bonito y barato, como les digo. Entonces, ya sabemos qué es comer bien. Hay otra parte de comer bien que es sumamente importante. Y esto en mercadeo lo usa uno mucho, y lo usa a favor y en contra. Por ley, todo tiene que tener la información nutricional, pero nosotros jamás la leemos. ¿Por qué? Porque en buena medida o no sabemos para qué sirve o no nos conviene leerlo. Si ustedes miran en otra cosa, que es uno de los ejemplos que yo pongo, cuando ustedes van a un supermercado, uno ve los precios, pero por ley tiene que estar el precio por unidad. ¿Cuánto vale el gramo? ¿Cuánto vale el mililitro? ¿Cuánto vale el kilo? Jamás lo miramos. Y uno, desde el punto de vista de mercadeo, también lo otro que hace es que no todos los empaques son iguales. Entonces, uno no pone 1 litro de todo, pone 900, 1,5 litros, 0.1. ¿Para qué? Para que simplemente el consumidor le cueste más trabajo hacer la traducción y ver cuál es más barato o cuál es más nutritivo. Entonces, uno tiene que ser consciente de que la información está, lo que hay que hacer es leerla y entenderla. Entonces, aquí hay otra cosa también importante. La información está en las etiquetas, y la otra cosita que es importante es las porciones. Fíjense que en el plato dice qué debe comer uno y más o menos le muestra las cantidades. Entonces, véanlo, yo siempre lo miro por el otro lado en mercadeo. ¿Qué es lo que hace uno? Todo el mundo mira y se da cuenta que eso tiene algo bueno, pero las porciones jamás las vemos. Entonces, todo en exceso también hace daño. Entonces, simplemente hay que comer de lo que es en las cantidades que deben ser. Y esa información la tienen todas las etiquetas. Lo que pasa es que uno lee generalmente la parte que a uno le conviene y no la otra. Y lo otro que es importante es lo que en los empaques dice. Hay cosas que son verdad y están probadas
y los gobiernos las autorizan ponerlos. Entonces, por decir algo, si uno dice que, por ejemplo, y esto viene mucho de hace muchos años cuando había enfermedades, una de esas, por ejemplo, es el coto, que es una inflamación acá en el cuello, que la causa es la falta de yodo. Como no hay fuentes de yodo, ¿qué fue lo que alguien hizo? Dijo, simplemente metámosle yodo a la sal. Y esa es la razón por la cual la sal es yodada, para prevenir de alguna manera a nivel mundial ese tipo de enfermedades. Hay otras, y esas llegan y vienen ahí, pero cuando una empresa o una marca hace una afirmación o una aseveración, tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Algunas están reguladas por la parte gubernamental, otras no. Esto en inglés es lo que le dicen en muchos casos claims. Entonces, ahí está la información, si ustedes la quieren ver y veamos qué quiere decir esto. Este es un ejemplo de una etiqueta. Entonces, si ustedes miran, y esto lo debe leer uno de arriba para abajo, ese es el tamaño de la porción. Esto es un cereal, son 30 gramos. Ninguno de nosotros sabe qué es 30 gramos, entre otras. Eso es media taza. Vean una porción de media taza de cereal y miren a ver cuántos de ustedes son capaces de comerse ese poquito. Eso son como 3 cucharadas y una ilusión. ¿Sí? Eso no es nada. Pero además de eso, ¿qué es? Como es cereal y es bueno, entonces uno no se sirve una porción, sino de una vez 4 o 5. Y además de eso hay que cambiarle el mal sabor, entonces uno le echa leche o le echa otras cosas. Entonces, lean eso. La porción y lo que dice aquí es 30 gramos, esto es media taza, eso no es mayor cosa. Y lo que sale aquí como información se refiere a esa porción. Entonces, aquí viene ya un poquito el ejemplo. Esto es energía. Si ustedes se comen media porción, tendrán 120 calorías. De esas calorías, 10 vienen de grasa. Y aquí viene lo que debería de comer uno. Este es el porcentaje del valor diario. Y si ustedes miran, la gran mayoría de estos están con base en 2.000 calorías diarias, que es el numerito, ese es el asterisco que aparece acá y este es el numerito de aquí abajo. Entonces, grasa total es el 2%, esta es otra que sale aquí, grasas trans. Si ustedes ven eso, simplemente no coman, porque eso es más o menos bastante malito. Colesterol, sodio, este es uno de los claves de toda la parte nutricional. Si ustedes se comen algo y les sabe bueno y quieren volver a comer, es porque tiene generalmente 2 ingredientes muy buenos. Esto, sodio quiere decir sal, y el otro es el azúcar que por aquí abajo debe estar. La gran mayoría de los alimentos están repletos de sodio y de azúcar. Y lógicamente, yo no me acuerdo cuánto es, pero estos 90 miligramos que aparecen aquí en media tacita de cereal, es lo que uno debería comerse en un día. Pero nada más en el desayuno y para arrancar ya cumplió la cuota. Entonces simplemente reduzcan eso. ¿Qué otras cosas vienen acá? Los carbohidratos totales. Dieta, esto es fibra, que esa es buena para el organismo. Azúcar 4 gramos, este no tiene tanto. Pero si ustedes empiezan a ver algunos productos tienen 25 gramos. No hay una recomendación muy... Digámoslo que no todo el mundo se atreve a decir algo, pero lo que hablan es de 40 gramos al día. En este caso es bastante bajito, pero ustedes se pueden comer productos cuya porción tiene 25 y 30 gramos de azúcar. Y viene la parte de proteína, que en este caso son 3 gramos o el 6% de lo que debería uno de comer. ¿Qué es lo que más tiene? Básicamente fibra. Esta es la parte que uno debería de echarle ojo a esto. Y aquí abajo vienen los otros, vitaminas y minerales. Y aquí tiene de todo. Hay algunas que son necesarios, otras no, depende de los cereales, las frutas, las verduras. ¿Qué es lo que busca? Que cuando uno habla de frutas, verduras, cereales, lácteos y demás, tengan la combinación de todas estas cosas en las proporciones que el organismo necesita para estar bien, tener energía y hacer todas las actividades que uno quiera durante el día. Entonces, aquí simplemente dice qué porcentajes son, qué es lo que tiene y qué no es lo que tiene. Está en todas las etiquetas, pero generalmente nunca las leemos. Entonces simplemente lean y miren qué tiene, para que ustedes aprendan a entender qué cosas de estas son buenas y cuáles son malas, para el organismo y para la salud de uno. Entonces, si ustedes quieren entrar un poquito más en detalle de esto, aquí hay un lugar en Estados Unidos, esta es una etiqueta de ellos,
donde le explica a uno qué es cada uno de estos, ¿sí? Este es un ejemplo de macarrones y de queso. Aquí están las calorías. Si ustedes miran acá, fíjense la diferencia tan grande. Este da 250 calorías, pero estas 110 son de grasa. Ahí es donde empieza uno de los problemas. Todo esto en general es malo. No quiere decir que no lo necesite uno. Sí lo necesita, pero aquí la clave está en las cantidades que uno se come. Esto es muy bueno y toda la parte de vitaminas son buenas. Entonces aquí simplemente le explica a uno, este es el mismo modelo, pero simplemente miren qué es lo que tiene y aprendan de eso. Ahí entenderán ustedes qué hay. Porque cuando ustedes hablan del punto de vista de marcas, de productos, lógicamente le hacen énfasis en lo bueno, jamás en lo malo. Entonces, el hecho de que tenga algo bueno está bien, pero simplemente lean qué es. Yo en esto hago un ejemplo muy sencillo, en muchas de las clases, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es los productos light, y eso es moda. Díganme, ¿cómo logra alguien armar una mayonesa light? Eso simplemente es imposible. O sea, o pone a los huevos, o sea, en la mayonesa es una mezcla de aceite y huevos. ¿Cómo vuelve uno light eso? Simplemente imposible. Entonces, fíjense que si yo les pregunto a muchos de ustedes, la gran mayoría, incluido yo, no tienen ni idea de qué quiere decir light. Pero como todo el mundo habla de light, pues entonces todos comamos light. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una manera muy buena de incentivar el consumo. Entonces, averigüen qué es, qué tiene, por qué le dicen que es light. Y se llevarán una que otra sorpresita por ahí. Entonces, esas son las etiquetas. Este es el ejemplo, y esta es la otra de mercadeo que es buena, y es algo que le dicen superalimentos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son alimentos que son buenos, que el organismo necesita y que tienen muchos beneficios. El problema es que generalmente se mezclan con otros que no tienen tantos beneficios. Entonces, ¿qué hay? Y si ustedes lo ven, fíjense que no está tan malo. Frutas y verduras, que no es que le guste a uno todo el mundo, todo el tiempo. Chocolate, todo lo que son fresas, cerezas, uvas, todas esas cosas. Salmón, arroz, algo de verduras otra vez, por aquí está mezclado, pero son cosas que son buenas para el organismo, que pertenecen de una manera u otra a los 5 grupos de productos o de alimentos que hablábamos antes. ¿Qué hace uno como marca? Simplemente usted hace énfasis en las cosas buenas, jamás lo hace en las cosas malas. Pero como aquí el que se debe beneficiar es uno, aquí ustedes no trabajan para una empresa, aquí la empresa son ustedes. Entonces yo necesito maximizar el beneficio mío, no el de la empresa, o el de la marca, o el de lo que sea. Este, entre otras, es otra forma de ver el mercadeo, pero ya es mercadeo desde el punto de vista del consumidor. El consumidor en general tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. En muchos países, aquí no tiene absolutamente ninguno, básicamente porque nosotros no lo ejercemos. No es problema de la industria ni de la sociedad, es que nosotros simplemente no lo hacemos. Nosotros no reclamamos, no leemos, no miramos, y pues simplemente seguimos así y eso es culpa nuestra. Entonces, ¿cuáles son en general esos superalimentos? Estos son cosas que nosotros deberíamos de comer, ojalá todos los días, y ahí hay bastantes. Cereales, todo lo que pertenece al mundo de las bayas, eso no son las que se cuelgan en las calles, eso habla de fresas, cerezas, arándanos y todas esas cosas. Brócoli, chocolate, yogur, naranja y otros cítricos, salmón, verduras, en fin, ahí hay bastante para que escojan. Muchos de estos tienen muchas calorías, pero son calorías buenas. Entonces, por ejemplo, esto de las nueces, eso tiene una cantidad de calorías gigantesca, pero son calorías buenas que por alguna razón, y no entiendo por qué, uno las procesa rápidamente y funcionan. Las otras se le quedan y se le acumulan y se llaman grasa después. Entonces, ténganlo en cuenta y mírenlo por el lado bueno de esto. Eso es lo que uno debería de comer o son alimentos en los cuales debería de hacer énfasis. Si ustedes miran la industria de la parte de salud, la gran mayoría se apoyan en esto. Hay muchos estudios que son reales, donde simplemente hacen la relación, por ejemplo, entre nueces y bienestar, entre cereales y bienestar, que son cosas buenas y todo. Simplemente cómanlas, pero lean las etiquetas para ver qué otras cositas tienen por ahí escondidas. ¿Sí?
Ya sabemos qué es comer bien. Ahora, ¿qué quiere decir estar en forma o fitness, como le dicen ahora cuando no saben traducir y además de eso vende mucho mejor? Básicamente quiere decir, hagan ejercicio. ¿Qué es estar en forma? Es poder hacer uno lo que le gusta, pasarla bien, disfrutarlo y no cansarse. Si ustedes van a hacer cualquier ejercicio y se cansan, es porque están mal. Algo le está fallando en el organismo. Entonces simplemente tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir que a uno no le funciona? Si ustedes hacen ejercicio y se quedan sin aire, algo está fallando. Si el corazón empieza a darle a toda velocidad, en primer lugar bájenle al ejercicio o a lo que estén haciendo, porque de pronto el problema es un poquito más importante. Fortaleza muscular, composición del cuerpo. Composición del cuerpo aquí quiere decir menos grasa, más tejido, simplemente libre de grasa. Que tenga uno agilidad y que tenga uno balance, que sea capaz de moverse de un lado para otro. Esas son como las formas de medir si uno está o no está en forma. Otra forma de verlo es que son 3 elementos. Uno tiene que tener fuerza muscular para hacer lo que quiera, eso es fortaleza, tiene que aguantar. Puede que al principio, si ustedes van a hacer ejercicio, cuando uno nunca ha hecho, caminar 15 minutos o trotar, pues queda uno que se muere, pero poco a poco ahí va aumentando. Entonces, resiste. Y lo otro es tener flexibilidad. Es la capacidad o el rango que tiene uno de movimiento. Esos son los 3 elementos de estar en forma. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene? Ahora, todo esto que está acá no es carreta. Todo esto hay estudios que realmente lo prueban y la mejor manera de hacerlo es háganlo y ustedes se darán cuenta que es cierto. Bienestar, uno se siente mejor. Los procesos químicos no los conozco, pero uno al final se siente bien, duerme mejor. La mejor manera de relajarse, de espantar todos los pensamientos que uno tiene en la cabeza, los problemas del día, es ponerse a hacer ejercicio. El organismo, por alguna razón, mejora las defensas. ¿Qué quiere decir eso? Se enferma uno menos, tiene menos grasa y además de eso, de alguna manera u otra, le ayuda a uno a mantener el peso corporal. La otra parte que es importante de esto es todas las enfermedades a las que lleva la obesidad. Estas son algunas: diabetes, infartos, cáncer, y eso hay cualquier cantidad de cosas de ahí para adelante. Simplemente le ayudan a uno a prevenir eso. Entonces, simplemente si alguien pudiera inventarse un jarabe, una pastilla que lograra todos estos beneficios, le iría sumamente bien. Desafortunadamente, hasta el momento no existe. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Simplemente hagan ejercicio. ¿Qué es ejercicio? Lo que a ustedes les guste. Ojalá todos los días, por lo menos 40 minutos. Si no hacen nada, por lo menos caminen, eso no importa. Entre 0 y alguito es mejor. Vayan poco a poco, háganlo. En la medida en que ustedes vayan agarrando forma, estén cada vez mejor, van a poder aguantar cada vez más. No solamente van a aguantar más, sino que además de eso pueden aumentar la intensidad del ejercicio. Y esos son los beneficios de esto. Entonces, ¿qué es lo otro que uno tiene que tener en cuenta acá? Si ustedes hacen ejercicio, gastan energía. ¿Qué quiere decir? Queman calorías. Entonces, mucho de lo que consumieron se va. Entonces, uno tiene que tener en cuenta, y esto es para los que hacen ejercicio de verdad, es cuánto tiempo va a hacer y qué intensidad. Y esto es que uno también tiene que comer. O sea, si uno hace ejercicio no es que deje de comer, a veces termina comiendo más, pero por alguna razón se siente mejor, baja de peso y las cosas funcionan bien. Uno necesita carbohidratos y necesita grasa. Y de los dos se necesitan, y de los dos se deben consumir. ¿Para qué? Porque en general aquí se clasifican en 2 cosas, 2 formas de hacer ejercicio, aeróbico y anaeróbico. El aeróbico es que uno tiene la oportunidad de respirar de vez en cuando. Eso lo hace uno cuando camina. El anaeróbico es una persona que, por ejemplo, tiene que correr 50 metros, 100 metros. Esos no respiran. Arrancaron y toda la energía la consumen de los músculos y del hígado. Pero esa energía no tiene mucho. Esa glucosa que está ahí, la capacidad de almacenamiento es muy pequeña. Por eso es que solamente aguantan 50 o 100 metros. Si siguen, simplemente se desploman porque no pueden. Entonces le toca a uno bajarle a la velocidad y simplemente respirar e ir poco a poco. Entonces, esos son como los 2 tipos de ejercicio, y lo que uno necesita, independiente de cuál sea, es comer e hidratarse. Acuérdense que la gran mayoría del organismo es agua,
Y si el agua se va, uno la tiene que consumir otra vez. La energía o el agua, la energía que uno quema, generalmente es agua y esa agua se vuelve sudor. Y eso hay que volverlo a recuperar. Si ustedes hablan de hidratarse, la hidratación la más importante es agua y ahí viene todo un negocio de ahí para adelante de todas las bebidas. Algunas sí son necesarias, otras no. Porque cuando uno se deshidrata, una de las cosas que elimina es calcio. Perdón, calcio no, sodio. Si uno no recupera el sodio, se puede al final desmayar. Entonces simplemente coman e hidrátese. Antes, durante y después de hacer ejercicio. Si no hay más, pues tomen agua. Coman. Las fuentes de carbohidratos más grandes son pastas, frutas y verduras. ¿Por qué? Porque no tienen grasa. Y después de que uno ha hecho ejercicio, tiene que seguir comiendo. Porque el organismo consumió en general mucha más energía de la que tenía. Entonces simplemente vuelvan y coman y síganse hidratando. Aquí algunos hablan de que además de los carbohidratos hay que meterle alguito de proteína. Esa proteína, una de las fuentes principales son los lácteos. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes quieren tener un estilo de vida saludable, tienen que comer bien y tienen que hacer ejercicio. Muy sencillo, pero muy difícil de hacer. Arranquen, miren dónde están y fíjense una meta. Lean las etiquetas y el contenido que ellas tienen. Lean la información que está ahí. En general, y esto más o menos todos están de acuerdo, entre menos procesamiento tengan los alimentos, son mejores. Si ustedes van a comer frutas, crudas. Si no hay otra alternativa y les toca en jugo, bueno, pues tomen jugo porque ¿qué más se va a hacer? Pero si ustedes las pueden comer crudas, mejor. Si ustedes van a comer cereales, entre menos procesados, mejor. Y lo otro es que no importa qué hagan, háganlo por lo menos durante un mes y síganlo haciendo para que esto se vuelva un hábito. Y al final uno se tiene que acordar que los eventos más importantes de la vida son desayunar, almorzar, comer y hacer ejercicio. Esas son las 4 actividades más importantes del día que generalmente uno se le olvidan y no les pone mucha atención. Hay que hacerlas todos los días, que es una gran ventaja. Con calmita, sean conscientes de lo que están haciendo, disfrútenlo y cada vez se sentirán mejor. Ese es básicamente el mensaje final. Ustedes tienen y uno tiene que cuidarse a uno mismo, porque la parte de energía uno la necesita para vivir bien y simplemente hay formas de hacerlo. Uno tiene tiempo para todo, menos para esto. Y uno también lo aprovecha porque lo hace sin conciencia. Si ustedes comen y no son conscientes de lo que están comiendo, se pueden comer cualquier cosa, pasan 10 minutos y ni siquiera se dieron cuenta que comieron. A muchos de ustedes les pregunto ¿qué desayunaron? Y muy probablemente ni siquiera saben qué fue. Se supone que es una cosa buena, ¿por qué no la puede disfrutar uno? Entonces, ese es básicamente el mensaje, acuérdense de eso. Hay 4 actividades muy importantes todos los días y hay que hacerlas. Y entre mejor las haga uno, mejor les va. Eso es el final de la presentación mía. Síganle la pista a todo eso, utilicen este lugar en internet que a mí me parece que es muy bueno porque le ayuda a ustedes a traducir o a entender muchas de las cosas que están acá, que es aquí. O sea, no solamente si ustedes entran a este sitio, no solamente les da toda la información, pero aquí les explica qué son estas cosas. Aquí les dice, por ejemplo, actividad física, qué es, cuáles son las calorías. Le da uno a ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren fijar metas, se las da, les lleva las estadísticas, le hace absolutamente todo lo que uno quiera. Es bueno, es bonito y es gratis. Utilícenlo si ustedes quieren cambiar y lograr que al cabo de un mes, 2 meses o 3 meses, ese cambio en la forma de alimentarse y de hacer ejercicio se les vuelve un hábito para el bienestar de ustedes mismos, no de los demás. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Equivale a una cantidad superior a la recomendada diaria. Entonces ellos allí están y ellos ponen 4%. Entonces ellos están, pues, una palabra fuerte, ¿están mintiendo? ¿O? No, todo lo que dice ahí es verdad. O sea, nada de eso es mentiras.
Todo esto es verdad. O sea, ellos en ningún momento están escondiendo lo que tienen, ellos están diciendo que tienen sodio, dicen cuál es la cantidad y dice cuál es la proporción. Está bien. Pero tú nos decías que 90 miligramos de sodio, o sea, que con las 4 o 5 porciones que consumimos, Claro. obtendríamos más que suficiente del sodio diario requerido. Sí. Y sin embargo, 4 o 5 veces eso sería como 20%. O sea, no entiendo esa diferencia. O sea, Estos son, véanlo como porcentaje o como gramos. Estos son 90 gramos. Fíjense que una porción es media taza. O sea, media taza de cereal tiene 90 gramos. ¿Perdón? Miligramos. Mírenlo de otra manera. ¿Cuánto comen ustedes realmente en cereal? Uno puede comer el doble o el triple de eso sin ningún problema. Entonces, esto está con base en 2.000 calorías al día. A veces 2.000 calorías, dependiendo de la persona, puede ser mucho. Si es un deportista de verdad, de pronto es muy poquito. Entonces, hay que mirarlas de acuerdo de cada uno. Y todo esto son guías, nada más. O sea, aquí no es un número absoluto. Pero de lo que yo me acuerdo en esto, si uno quiere son menos de 2.000 calorías, uno debería consumir 140 miligramos. Eso quiere decir que básicamente con 2 porciones ya cumplió la cuota al día. Pero es que además de eso uno le echa sal a la comida, las bebidas tienen sal. Muchas de las cosas que uno come tienen sal. Los alimentos procesados en general todos tienen sal. Entonces simplemente léanlo. Eso es lo importante de esto. Y miren a ver si ustedes pueden o tienen la opción de reducir esos consumos y aumentar otros. Simplemente sean conscientes de la información de que está ahí y para qué sirve y cómo la puede uno utilizar para su propio bienestar. No sé si conoces alguna actividad que se haya desarrollado en algún canal, puede ser trade o en canales mayoristas o algo, donde culturicen a las personas en conocer qué significa eso, porque pues de pronto el mayor público que sí existe no tiene ni idea, lo mencionaste ahorita. Pero entonces, ¿conoces alguna actividad que se haya desarrollado para culturizar a la gente en este punto exactamente? No, generalmente no se hace. Y no se hace porque es que esto es interés de la marca, no de mío. Quienes lo hacen son entidades que funcionan más o menos independiente de los demás. Y generalmente son del tipo gobierno. Y es que los gobiernos sí les interesa el bienestar de la sociedad por simplemente los costos que incurren en ellos si no lo hacen. Pero generalmente para mí como marca yo hago lo que muestra la ley, lo que me exige y lo muestro. Y yo aquí hablo de las cosas buenas. Si yo hablo, por ejemplo, volviendo al cuento de esto, yo hablo, vea, es que esto, tiene lo otro. Ya depende de uno como persona leer qué otras cosas hay y si a uno le conviene o no. Y a veces tomará la decisión, igual así sea, igual se las va a comer, porque igual saben rico. Simplemente sea consciente que no puede comer tanto, eso es todo. Bájele a las cantidades, con eso es suficiente. Y trate de comer muchos de estos alimentos que son altos en nutrientes. No tienen tanta grasa, tienen las calorías y uno funciona mejor con ellas. Y coman de todo, básicamente esa es la clave de esto. Un poquito de todo. Véanlo de otra manera en la parte de dietas, que es el otro mundo que está aquí detrás desde el punto de vista de mercadeo. Si las dietas sirvieran de algo, no serían tan buen negocio. Es así de sencillo. O sea, ¿por qué existen las dietas? Porque es un producto para un grupo de personas que necesita sentirse bien, pero sin dejar de comer. No sé, explíquenlo como quieran. Pero si eso fuera bueno y de realmente las dietas cambiaran la forma del comportamiento de uno y el estilo de vida, se quebrarían todos. Pero la verdad es que se mantienen y todos los días sale una nueva. Listo. Buenos días, muchas gracias por la información, doctor Germán. Me parece muy interesante pues, el tema y tiene como un boom. Digamos que en el tema de etiquetas nutricionales, muchas veces no sabemos leer la etiqueta y ni siquiera por cultura miramos si el producto tiene fecha de vencimiento
cercana, y nos llevamos los productos así, y pues a muchos nos ha pasado, quizá. Como tema primordial, pues hay empresas, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos un desarrollo de una empresa que brinda servicios educativos en alimentación saludable, y tenemos una fundación que trabaja en el tema de cocina creativa, trabajando en desarrollo de competencias y habilidades. Este tema es muy importante, siendo que nosotros somos uno de los altos productores en frutas y hortalizas, pero no somos buenos consumidores de frutas y hortalizas. Entonces, pues ahí respondo a una necesidad que estamos desarrollando desde Universidad Javeriana y CESI, porque estamos en las dos universidades, hacia el desarrollo y el fortalecimiento de hábitos de vida saludable a través de la alimentación creativa y saludable. Muy bueno, esa es otra manera de verlo, o sea, las empresas, o sea, hay muchos alimentos que no son procesados, que necesitan que les hagan mercadeo también, y ahí entran las frutas y las verduras, y es que ese mercadeo generalmente no se hace, es muy poquito lo que hacen, y lo hacen generalmente para las marcas grandes, pero entonces eso le da a uno la oportunidad de poder aprovechar todas estas cosas y enfocarse básicamente en eso. Parte de lo que les va a tocar hacer y de lo que tienen que hacer es que uno tiene que educar al consumidor. Esa es una de las primeras partes, porque si a uno no ve y no entiende qué hay, simplemente jamás va a cambiar el comportamiento. Eso es algo muy sencillo, si uno no sabe cuál es el problema que tiene que resolver, pues jamás lo va a resolver, es así de sencillo, primero lo tiene que identificar. Si uno no se da cuenta de que tiene que comer de esto o de lo otro, o por qué lo uno es bueno o por qué es malo, jamás lo va a cambiar, tiene que hacerlo. Y uno por iniciativa propia generalmente para eso es bastante malito. Siempre se necesita que algo le cambie o la forma de ver y de pensar, y básicamente eso es un obstáculo en el camino. Y es que uno tiene que parar y mirar y decir, bueno, de realidad yo tengo otras opciones, ¿cuál es la mejor opción para mí? Y hay que hacerle mercadeo a muchos de estos productos que son esos. Y ustedes ven, algunos hacen acá, en toda la parte de frutas y verduras, ustedes pueden conseguir frutas y verduras desde 1,000 pesos hasta 10,000 pesos. Y en algunos casos se hace y las empresas lo hacen. Lo importante es que uno sea consciente de eso y uno como persona se dé cuenta que lo que importa es el bienestar de uno, no el de los demás. Deje que los demás se preocupen por ellos y uno preocúpese por uno mismo. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿En Colombia hay una legislación que te hable sobre etiquetas o que legalice la utilización de la información en las etiquetas? Porque, por ejemplo, el caso Nestlé con sus super cereales integrales. Cuando tú lees la letra menuda dice que solo tiene el 31% de cereal integral, el resto es procesado. Entonces, ¿dónde se puede uno quejar? Si eso es publicidad engañosa, ¿qué tipo de cosas es? No, esto no es publicidad engañosa, es realidad. O sea, ellos no están diciendo mentiras. Las etiquetas sí están reguladas y mucha de la información, muchas empresas venden a nivel mundial. Si ustedes ven, algunos cambian y hay algunos que tienen, es como loguitos chiquitos donde dice cuántas calorías son, cuántos carbohidratos. Es la misma información, pero la montan como en circulitos. Son formas diferentes de hacerlo. Pero todo lo que está aquí es legal. Aquí ellos no tienen ningún problema. Le están explicando a uno qué es. Le están diciendo qué es, qué tiene. Que uno no lo quiera leer o no lo quiera entender es problema de uno, no es de la marca. Entonces, fíjense que uno la gran mayoría de las veces, y esta es una de las cosas más difíciles de entender, es que uno ve solamente lo que quiere ver. Ahí está, todos los días lo mira uno, pero jamás lo lee. ¿Por qué? Porque no quiere, porque no le conviene, porque no lo entiende, por lo que ustedes quieran. Simplemente léanlo y entiendan qué es. Eso es lo importante de todo esto. Y aprenderán a ser mejores consumidores y a mejorar el bienestar propio. Bueno, creo que acabó esto. Muchas gracias por su atención. Les deseo un feliz día. Bueno, Sinergia 12 quiere darle las gracias al doctor Germán Castellanos por estar con nosotros en esta conferencia.